Buenas tardes. Sigamos adelante con textos de la Biblia. Hoy vamos a hablar de una carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1. El texto es varios consejos. Hoy Pablo nos invita a aconsejarnos mutuamente y a enseñarnos mutuamente unos con otros mientras que llega el tiempo de nuestra partida, porque nadie sabemos la hora ni el día y a qué hora podemos partir de este mundo, quizás para la vida eterna o quizás para la condenación. Aunque se oiga hablar triste, pero muchos tendremos que ser condenados. Sí. Y dice la palabra de Dios: hermanos, en caso de que alguno caiga en alguna falta, ustedes que son espirituales, enderécenlos con espíritu de bondad. Cuídate, tú también puedes ser tentado. Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si uno se considera algo siendo que no es nada, se engaña. Si alguno se considera algo siendo que no es nada, se engaña. Que cada uno examine su propia conducta y no se alabará frente a otro, sino que se pondrá celoso de su propio provecho. Cada uno tendrá lo que le corresponde de sus propias obras. Cada uno tendrá de lo que le corresponde de sus propias obras. El que recibe la enseñanza de la palabra debe compartir todo lo bueno que tiene con el que lo instruyó. El que recibe la enseñanza de la palabra deberá compartir todo con aquel que lo instruyó, y ese es Cristo. No se engañen, nadie se burla de Dios. Se cosechará de lo que siembras. El que siembra para la carne, cosechará de la carne muerte y corrupción. El que siembra para el Espíritu, cosechará del mismo Espíritu la vida eterna. Sí, cosechará del mismo Espíritu la vida eterna. Hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos. Sí, con tal de que seamos perseverantes, y mientras es tiempo, hagamos el bien sin desanimarnos. Sí, que especialmente a nuestros hermanos en la fe. Esta es palabra de Dios. Es una carta del maestro Pablo, chiquita, pero muy sustanciosa, muy hermosa. Un pensamiento del maestro Pablo, varios consejos. Hermanos, en caso de que alguno caiga en alguna falta grave, ustedes que son espirituales, enderécenlo con espíritu de bondad. Cuídate tú. Tú también puedes ser tentado. Sí, tú también puedes ser tentado. Sí. Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas unos con otros. Así cumplirán la ley de Cristo. El que se crea sabio frente a otro, sí, que no se sienta sabio, porque recibirá de él lo que él mismo ha cosechado. El que cosecha para la muerte recibirá muerte y corrupción. El que cosecha para el Espíritu recibirá del mismo Espíritu la vida eterna.
Sí, la vida eterna. Hagamos el bien sin desanimarnos, dice el maestro Pablo. Hagamos el bien sin desanimarnos, ya que a su debido tiempo cosecharemos. Solamente con tal de que seamos perseverantes, sí, y nos ayudemos mutuamente, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Especialmente a nuestros hermanos en la fe. Aquí nos muestra el maestro Pablo. No se engañen. No se engañen. Nadie se burla de Dios. Nadie se burla de Dios. Para ti que me estás escuchando, Alberto Borjorges, ¿cuántas veces te he dicho yo a ti que nadie le ve lo pendejo a Dios? No se engañen. Nadie se burla de Dios. Se cosechará de lo que siembras. El que siembra para la carne recibirá muerte y corrupción. El que siembra para el espíritu recibirá vida eterna y vida en abundancia. Hagamos el bien sin desanimarnos, ya que a su debido tiempo cosecharemos, sí, especialmente haciendo el bien a nuestros hermanos en la fe. Vemos cómo el Señor Jesús, a través del maestro Pablo, hoy nos invita a que hagamos el bien sin desanimarnos, ya que a su debido tiempo cosecharemos. No se engañen. Nadie se burla de Dios. No te engañes. Nadie se burla de Dios. El que se crea sabio se engaña a sí mismo, porque no es nada. ¿Sí? Aquí el sabio solamente es Dios. Aquí el mediador y el sembrador solamente es Dios. Por eso hoy nos invita el maestro Pablo: hermanos, en caso de que alguno caiga en una falta, ustedes que son espirituales, enderécenlo con espíritu de bondad. Vemos cómo el maestro Pablo nos invita: cuídate tú también, puedes ser tentado. Cuídate tú también, puedes ser tentado, ¿sí? Puede ser tentado. Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas unos con otros, unos con otros. Si alguno de ustedes se considera algo, siendo que no es nada, se engaña. Que cada uno examine su propia conciencia y no se sentirá grande delante del otro, ya que nadie se burla de Dios. Ya que nadie se burla de Dios. El que siembra para la carne recibirá de la misma carne muerte y corrupción. El que siembra para el espíritu recibirá del mismo espíritu vida eterna y vida en abundancia, ¿sí? Hagamos el bien sin desanimarnos, ya que a su debido tiempo cosecharemos, ¿sí? No se desanimen. Ayúdense mutuamente unos a los otros a llevar sus cargas, sabiendo que trabajan para el Señor, y el Señor a su debido tiempo recibirán el fruto de la cosecha, ¿sí? Necio, lo que tú siembras, eso cosechas. Si cosechas para la muerte, recibirás de la misma muerte, muerte y corrupción. Si cosechas, si siembras para el espíritu, cosecharás del mismo espíritu vida eterna. ¿Sí? No se desanimen, hagamos el bien sin desanimarnos, ya que a su debido tiempo cosecharemos. Especialmente hagamos el bien a nuestros hermanos en la fe, ayudándolos a crecer en el Espíritu Santo, ¿sí? Vemos cómo hoy el maestro Pablo en esta carta nos invita y también nos enseña: nadie se burla de Dios. Nadie se burla de Dios.
el que siembra para la carne recibirá de la misma carne muerte y corrupción. El que siembra para el Espíritu recibirá del mismo Espíritu vida eterna. Hagamos el bien sin desanimarnos, ya que a su debido tiempo cosecharemos. Cuánta gente se dedica a hacer el mal y cómo acaban los pobres, cómo acaban rafagueados a balazos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos está diciendo el maestro Pablo, el que siembra para la muerte recibirá de la misma muerte, muerte y corrupción. Aquí cabe este evangelio de San Mateo en el capítulo 7, versículo 1. No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Porque de la misma manera que juzgues, te juzgarán, y con la misma medida que midas, te medirán. Hoy el maestro Pablo se digna en decirnos, el que siembra para la muerte, o sea, en pocas palabras, el que trabaja para la muerte, recibirá de la misma muerte, muerte y corrupción. El que siembra para el Espíritu, recibirá del mismo Espíritu vida eterna. Hagamos el bien sin desanimarnos, ya que a su debido tiempo cosecharemos. Ayudemos especialmente a nuestros hermanos en la fe. Hoy Cristo nos invita a hacer el bien, pero también nos amenaza diciendo, nadie se burla de Dios. Absolutamente nadie se burla de Dios. El que siembra para la carne va a recibir de la carne muerte y corrupción. El que siembra para el Espíritu va a recibir del mismo Espíritu vida eterna. No se desanimen. Hagamos el bien sin desanimarnos, ya que a su debido tiempo cosecharemos. Hagamos el bien especialmente a nuestros hermanos en la fe. Sí, hoy Cristo nos invita a hacer el bien. Espero haberte dejado un mensaje chiquito en este texto bíblico tan pequeño de el apóstol Pablo a los Gálatas. Varios consejos en el capítulo 6, versículo 1, para si gustas leerlo, ponte a leerlo. Hagamos el bien sin desanimarnos, ya que a su debido tiempo cosecharemos. Especialmente hagamos el bien a nuestros hermanos en la fe. Que Dios te bendiga, hermanita. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje. Haz el bien, que a su debido tiempo cosecharás. No siembres muerte, porque si siembras muerte, recibirás de la misma muerte, muerte y corrupción. Trata de sembrar el Espíritu, porque el que siembra Espíritu recibirá del mismo Espíritu vida eterna. Que Dios te bendiga. Gracias, hermanito. Gracias, hermanita. Gracias.